Día 5, lunes de diciembre. Otro día más por Tarragona Interior. El primer punto era Pla de Santa María, municipio de la comarca del Alto Camp. Esta villa se ubicó en un espacio llano, Pla en catalán, en el cruce de caminos que conducen a los pueblos vecinos. Nos recibe la iglesia de San Ramón, uno de los ejemplos de románico más interesantes de la región, construida entre los siglos XII y XIII. La iglesia estaba dedicada a Santa María en el siglo XIX, pasó a la advocación de la Virgen del Rosario y a principios del siglo XX a San Ramón de Peñafort. El elemento más destacable en el exterior es la portada románica lateral, de arco de medio punto con 8 columnas por banda que sostienen sendas arquivoltas. El tímpano es liso, pero el dintel aparece esculpido con relieves que representan la Virgen, el niño entre dos ángeles, la Epifanía y la Anunciación. Y Herodes está presente como autor de la matanza de los inocentes. Los canecillos muestran caras antropomorfas, con aspecto de mono de cerdo, con risas exageradas o caras de personas negras. Son de aquella época, de aquella vida. Con ello quieren manifestar todo lo que se sale del camino espiritual, mediante los placeres materiales y carnales, o contra el Islam o la degradación humana. Además, la iglesia, de amplias dimensiones, tiene una sola nave acabada en ábside semicircular y transepto. En el crucero se levanta un cimborrio octogonal, con lunetos y pechinas decoradas con relieves de yeso, elementos que muestran la reconstrucción del siglo XVIII. Cabe destacar asimismo el rosetón, situado en el muro de poniente. Después de ver la iglesia de San Román, nos desplazamos a una bodega local, Vicens Vives, con gran proyección principalmente en el vino, pero también en otros productos como el aceite o la miel. Salimos del Alt Camp para entrar en la comarca de la Conca de Barberá, ubicada en el interior de la provincia de Tarragona. Es conocida por sus vinos, sus monasterios y poblaciones medievales, como Montblanc, su capital. Esta preciosa villa amurallada es una de las paradas obligadas en la ruta del Cister, que une a los monasterios de Poblet, Santes Creus y Valbona de los Monjes. El casco antiguo de Montblanc fue declarado conjunto histórico en 1947. La zona donde se ubica Montblanc se han encontrado restos de asentamientos íberos y romanos, pero su fundación se remonta al año 1155, que recibe la carta de población de Ramón de Berenguer IV, del Condado de Barcelona. El pueblo creció rápidamente gracias a su ubicación, a medio camino entre Lleida y Tarragona, y a ciertos privilegios reales. Nos referimos al realengo de la Corona de Aragón, un protectorado de la realeza que lo defendía de condes y abades, exentos de pagar impuestos y cobrar impuestos del portazgo. En 1387, cuando se estableció el ducado de Montblanc, ya contaba con castillo, mercado, murallas, conventos, hospital, etc., y era la séptima población más importante de Cataluña. La ruta turística a pie empieza en la antigua iglesia de San Francisco, construida fuera del recinto amurallado. Estaba formada por la iglesia, el claustro y las dependencias de los monjes franciscanos. Se inició en el siglo XIII, aunque el edificio actual pertenece al paso del XIII al siglo XIV. Actualmente es una sala de exposiciones y eventos, pero en su día perteneció a un convento franciscano que, según la tradición, fue visitado por el propio San Francisco de Asís a principios del siglo XIII. Continuamos dentro del recinto amurallado, el casco antiguo, accediendo por el portal del Castlà, para tomar la Carrer Mayor, la vía principal que nos llevará al núcleo de la villa. Es una zona peatonal empedrada que respira un cierto aire medieval. A los pocos metros llegamos a una plazoleta donde se sitúa la iglesia de San Miguel, tosca iglesia del siglo XIII con fachada románica e interior gótico. Llegó a ser sede del Parlamento de Cataluña durante un breve periodo en el siglo XIV. Al lado de esta iglesia está el Palacio del Castlà, un edificio defensivo del siglo XV, construido después de la Guerra Civil Catalana. Fue sede del Castlà o castellano, representante militar del rey. Avanzamos por la calle Mayor, giramos a la izquierda para dar con la Plaza Mayor, donde destaca la casa de Desclergue, siglo XVI, antigua casa del Verger de Montblanc.
Era una familia de burguesía incipiente, no dedicada al campo. La cornisa presenta un ventanal típicamente aragonés y con arcos carpanales. En la plaza mayor sobresalen los porxos del Cal Malet, siglo XVIII, con las medidas usadas para medir el grano, la Casa de la Vila, reconstruida en el año 2001, respetando elementos del siglo XIII y XIV, actual ayuntamiento, y la Font Mayor, de finales del siglo XVIII. Saliendo de la plaza por el carrer de les Hortalans, llegamos al Casal del Llossà, siglo XVIII, sede del Museu Comarcal, y acto seguido a la iglesia de Santa María la Mayor, siglo XIV. Situada en la parte más elevada de Montblanc, la actual iglesia se encuentra ubicada en el lugar donde antiguamente había la primitiva iglesia románica. Sorprende por su gran fachada barroca y renacentista, construida en el siglo XVII tras la destrucción de la antigua. Interior de las grandes dimensiones, con una larga nave con bóveda de crucería y con escenas del Antiguo Testamento esculpidas en las claves. En los laterales se encuentran las capillas de la base cuadrada y bóveda de crucería. A media altura se abren unos bellos ventanales góticos donde se representan los misterios del Rosario. En el interior destacan el órgano barroco, el retablo mayor y la talla gótica de Santa María. Tras un breve callejeo, pasamos junto al Palau Aleñà. Es uno de los edificios civiles medievales más importantes del núcleo histórico. A nuestra derecha está el estrecho calle de los judíos, con un arco medieval del siglo XIII, único testigo del antiguo barrio. La calle desemboca en la Plaza de los Ángeles. En el itinerario desemboca en el portal de Sant Antoni, pasando primero frente a la torre de los Cinc Cantons. El portal de Sant Antoni, que era uno de los 4 accesos a la villa en tiempos medievales, se construyó en el siglo XIV, pero fue completamente reconstruido en tiempos recientes. Antes de acceder al pueblo hay que retroceder por el Raval de Santa Ana para contemplar la fachada del antiguo Hospital de Santa María Magdalena, del siglo XIV, siglo XVI, no visitable, y a atravesar el Pont Bell, un puente de piedra del siglo XII que atraviesa el río Francolí. El itinerario prosigue hacia el Foradot, otra de las entradas de la muralla. En la zona alta, Pla de Sant Barberà, están los restos del castillo, pero no subimos ya que no hay tiempo. Bajando progresivamente, tras varios giros, salimos del recinto amurallado por la puerta de Sant Jordi. Así completamos la ruta circular y aparecemos en la plaza de San Francisco, donde empezamos a mediodía.